escuchan? ¿Ahí me escuchan? Ahí están mis compañeros. Muy buenas noches. Queremos escuchar a Pauli, ¿sí? Queremos escuchar a Pauli, que siempre nos da la bienvenida. Así que ahora, en un ratito nomás, Pauli va a aparecer aquí en pantalla, pero aprovechamos a ir saludando a todos nuestros amigos que se van Acá conectando. estamos, nuestra tercera noche y los días van, la verdad, muy rápido. Estamos disfrutando mucho, aprendiendo un montón y lo más lindo, poniendo en práctica todo lo aprendido en nuestro espacio de vivir positivamente. Hemos recibido muchos comentarios de muchas personas que nos escriben, de muchos lugares también. Si todavía no nos has escrito, todavía estás a tiempo. Y ¿sabes qué? Creo que vas a querer comentar esta noche, porque esta noche tenemos un sorteo de algo muy especial que lo estás viendo acá en pantalla. Es una agenda 2020. Vos puedes decir, pero ya estamos a mitad de año. ¿Sí o no? Que todavía hay cosas que necesitamos seguir anotando. Parece que en esta cuarentena han surgido más la necesidad de permanecer organizados. Así que no te puedes perder la agenda. Esta noche vamos a estar sorteando 4 agendas 2020 de la mujer. ¿Y sabes qué? Estas mismas agendas tienen tips muy interesantes acerca de vivir positivamente. Como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Por ejemplo, en uno de los meses dice: perfuma tu entorno con felicidad. Y hay pequeños pensamientos que seguro te van a hacer muy bien al momento de leerlos. Así que escribe en los comentarios de esta noche: quiero la agenda, quiero la agenda. Y vas a estar participando en el sorteo por una de ellas. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca del miedo. Vamos a tener un invitado muy especial también, un psicólogo que nos va a estar aportando con todo lo que él sabe, cómo podemos aprender acerca del miedo, cómo podemos lidiar y superar esta barrera. Así que vamos a comenzar. Vamos a invitar a nuestros amigos Juan Olivera, David Brites, Garius y Daniel da Costa para que nos acompañen en esta noche. Pero muy contentos. Gracias, Pauli. Sorteo importante, un regalazo. La producción de Vivir Positivamente se la juega con 4 agendas para dama, para mujeres, para aquellos que han decidido vivir positivamente y que siguen haciendo planes, que dijeron vamos para adelante, no pasa nada. Quiero saludar a mis amigos, ya a esta altura, somos amigos de antes, pero ya amigos de ustedes también. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, qué alegría verte. Muchas gracias, Gary. Es un placer. Estamos muy contentos Lo pierdo a David un poquito. nuevamente. Me ponía más. No te escucho bien, David, por ahí vamos a esperar un poquito a que tu internet se solucione. Saludo a Juan, Juancito, buenas noches, ahí te veo concentrado, me imagino que haciendo lo que nuestros amigos están haciendo o tienen que hacer, compartir esta transmisión, ¿eh? Así que, Juan, ¿cómo andás? Eso, diría el Chavo. Bien, Gary, buenas noches a los muchachos, buenas noches, Pauli. Bueno, a los compañeros que se irán sumando. Decían, vamos para adelante, y me acordé de un refrán en portugués que dice, vamos para frente, que para atrás, vamos sin embora, está llegando ahora, vamos para frente, que para atrás no va más. Dice, vamos adelante porque ahora es el momento, adelante porque para atrás ya no podemos más, ¿no? Así que un lindo pensamiento, ¿no es cierto? En esta noche, tercera noche ya. Bienvenidos a nuestros amigos que nos estarán acompañando, nuestros hermanos que están, yo estaba acá compartiendo en mis redes sociales y ustedes también pueden hacer lo mismo, así muchas más personas pueden compartir, ¿no es cierto? Y juntos podemos aprender o disfrutar o meditar y sacar aplicaciones para nuestra vida con relación al tema de hoy tan común, ¿no es cierto? El miedo,
y cómo poder superarlo. Así es, Juan. Así que no sabíamos que tenías ese talento bilingüe, ¿eh? Bien con el portugués. ¿Cómo aprendiste el portugués? Yo soy, porque así soy medio curioso. Bueno, mi esposa es brasilera, tengo un hijito brasilero, vivimos unos años en Brasil. Soy de Misiones, así que en Misiones la frontera con Brasil, aunque sea Argentina, hablan portugués, así que tengo bastante lazo. Y bueno, vivir algunos años allá, casarme allá, trabajar allá. Algunas cositas quedan que son interesantes, ¿no es cierto? Y reflejan cosas como estas, ¿no? Vamos sin bora, ahora es el momento y para atrás no podemos ir más, ya no podemos volver, vamos a seguir para adelante, ¿no? Así que ese es el Excelente. mensaje. Y me voy entonces a otro país limítrofe, ¿eh? Un país un poquito más chico, apenas poquito más chico que Brasil. ¿Cómo está Dani, que representa a Uruguay en este grupo, no? Solo 45 veces más chico que Brasil, no exageremos, ¿verdad? No somos tan chiquitos, ¿verdad? Bien, buenas noches a todos los amigos, Gary, David, Juan. Estamos felices porque esta ya es nuestra tercera noche, ya se puede decir que estamos terminando la primera mitad de todo este ciclo y con una serie importante de amigos que ya en los primeros 7 minutos ya son más que ayer a esta altura. Estamos felices de poder reencontrarnos cada noche, tomarnos un tecito ahí como Juan que está ahí disfrutando del suyo y compartiendo entre amigos. El tema de hoy creo que va a estar muy bueno también, Gary. Sin lugar a dudas, el miedo. De paso, que todos vayamos pensando, ¿le tenemos miedo a algo? Nos cuesta mucho hablar de nuestros miedos. No nos gusta. Sentimos que nos abrimos, que nos desnudamos cuando hablamos. David, a ver si ahora tu conexión está, te podemos saludar como corresponde. ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Se me escucha bien ahora? Buenísimo, buenísimo. Sí, estamos muy, muy contentos, la verdad, de poder tener estas noches. Estamos disfrutando de toda la temática. Estamos aprendiendo mucho también. Hay cosas que a mí me parecieron muy interesantes y que durante estas noches, ¿verdad?, que estamos transmitiendo, me he dado cuenta de varias cosas que yo mismo las tenía y que no las sabía. Así que es muy bueno poder seguir participando y seguir aprendiendo de lo que estamos compartiendo también. Así es, y vamos a saludar a los más importantes, ¿sí?, de este momento, que sos vos, por supuesto, para todos nuestros amigos. Veo ahí saluda Evelyn, Gustavo, Norma Medina, Graciela Casco, Andrea Arias, Karina Espeche, Patricia Vila. Agenden este nombre, yo creo que les va a sonar. ¿Sí? Patricia Vila nos va a estar acompañando en una de estas noches, así que gracias Patricia también por sumarte. Jazmín desde Mar del Plata, Sandra, Evelyn Pastrana, Mirta Cortés, Lucía Ramírez, Rosy Barrios, Teo, allí Jacqueline, Alejandra, Lucía, bueno, un montón de amigos siguen llegando. Queridos amigos, pedirles, ¿sí?, por favor, que nos ayuden compartiendo esta transmisión. Nos hemos puesto un sueño, nos charlábamos entre los muchachos, ¿no? ¿Será que hay 200 personas en Buenos Aires que necesitan vivir positivamente? Yo creo que hay bastantes más, ¿no? Y quizás alguna de esas personas, nuestro amigo, nuestro contacto allí en el Facebook. ¿Por qué no compartir? ¿Por qué no enviar el link o de la manera que sea para que ellos también? Y contarles que hoy estamos sumando una herramienta más. Fue pedido a voces, pero por cuestiones técnicas no lo estábamos pudiendo lograr. Esperamos poder mantenerlo durante la semana. Estamos en YouTube también. Así que queremos saludar a todos los amigos que están ahí conectados. Tenemos más de 25 ya conectados allí, así que bueno, felices de poder estar cada vez por más lugares, por más plataformas, así que bueno, muchas gracias a todos. Hablando de miedos, ¿ya pensaron, muchachos, algún miedo que ustedes tengan? ¿Algo? ¿Se les ha ocurrido alguna cosa de esto? Vos sabés que hoy hablábamos un ratito antes y ahora no me acordaba, pero ahora me acuerdo.
cuando era chiquitito, vivíamos ahí en Misiones y nuestra casa tenía el techo de cartón, ¿no es cierto? Y una vez nos cayó una granizada tan grande, yo habré tenido unos 6, 7 años, soy el más chiquito de hijos de papá y mamá, digamos, ¿no? El menor de 4 hermanos, y el granizo y la tormenta fue tan grande que nos destrozó la chapa de cartón. Me acuerdo que nos tuvimos que cobijar bajo una mesa, y con esa mesa salimos corriendo bajo el granizo y fuimos a la casa del vecino. Y ese fue mi miedo por mucho tiempo, hasta que llegué a ser un jovencito, pero cuando en mi adolescencia, en mi niñez, no podía escuchar una tormenta o una lluvia, ya me asustaba mucho. Ahora no le tengo más miedo, pero si es el tema de comentar algún miedo en particular, ¿no es cierto?, por esa experiencia, le tenía mucho miedo a las tormentas y lluvia, el granizo. No sé, los demás muchachos por ahí no han vivido una experiencia tan traumática, pero seguramente que todos tenemos algún miedo, ¿no? Sí, por lo general a mí me pasaba de chico que le tenía mucho miedo a la persecución, o sea, me sentía perseguido todo el tiempo, parecía como que alguien me corría. Me acuerdo que una vez iba caminando por una calle tranquilo y 2 muchachos me llaman, y hasta tenía tanto miedo que me dio la impresión de que me estaban mostrando el filo de una navaja, que no sé por qué, pero salía a correr, patita, ¿para qué te quiero?, ¿verdad? Empecé a correr, y sentía como que me estaban respirando en la nuca, más o menos, pero de pronto miro por atrás y no había nadie, no, estaban, capaz que no era nada, no pasó nada, pero eso me daba mucho miedo, la persecución, así como que me estaban persiguiendo, algo así. Miren, yo les cuento de chicos un miedo, y no sé de dónde nace, porque realmente no lo sé, pero tenía miedo de que entraran ladrones a mi casa con armas y nos dispararan. Ese ha sido un miedo quizás típico de los que vivimos en Buenos Aires muchos años, ¿no? A la inseguridad, a que algo pasara. Teníamos unos vecinos que habían tenido una situación así y muchas veces uno pensaba, bueno, soy el siguiente, ¿no? Creo que es normal tener miedo, ¿no? Es algo natural en nosotros. De paso, nos encantaría que allí en el chat nos puedan ir escribiendo cuál es tu miedo. ¿Le tenés miedo a algo? Hoy nosotros vamos a hablar de algunos miedos que son quizás comunes a todos. Pero muchachos, yo me voy a desconectar un segundito porque tenemos para mostrar, para compartir la entrevista que le pudimos realizar a un psicólogo. Ahí Juan nos va a contar un poquito más. Alguien conocido, Gary, de la zona, aunque los amigos que por ahí nos están acompañando desde norte a sur de la Argentina y desde otros países también, les contamos que en esta zona, al sur del conurbano bonaerense, Daniel Carrizo es un hermano de una persona creyente como nosotros, ¿no es cierto?, de la fe adventista. Él es psicólogo, él es profesor en la Universidad de Buenos Aires, una de las más prestigiosas de la Argentina y de Sudamérica, y es una persona muy accesible, muy humilde. Vino algunas veces a alguna de nuestras congregaciones a darnos charla y está siempre dispuesto, y también en esta noche nos va a acompañar, ¿no es cierto?, hablando un poquito sobre el miedo. Así que adelante entonces con Dani y con Gary para compartir esta exposición del psicólogo Daniel Carrizo. Muy bien, a ver si en algún momento se puede ahí conectar. Psicólogo conocido para mucha gente, ha sido docente, psicólogo clínico, así que un privilegio tenerlo con nosotros. Y la primera pregunta, Daniel, gracias por estar con nosotros en esta noche, es ¿qué es o qué significa hablar de miedo? Y más en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Nos podrías dar tu sensación al respecto? Hablar de miedo en época de cuarentena por la pandemia es hablar para nosotros, los psicólogos, sobre todo los psicólogos cristianos, hablar de lo que más nos está atravesando en estos momentos, a través de nuestros pacientes. Hablar de miedo tiene que ver con hablar de algo que es primordial en la mente humana, porque el miedo, si bien la ciencia va a decir, la ciencia universal va a decir que el miedo es natural, que el miedo es cultural,
y que el miedo es necesario, porque gracias al el miedo es un mecanismo de defensa necesario para la vida humana, si bien podríamos dejarlo ahí, en estos momentos de pandemia nos lleva a pensar un poco más, ir un poco más allá, porque lo que estamos recibiendo todo el tiempo es alertas de muerte, y esto genera mucho más miedo que lo que naturalmente hay en la sociedad y en nosotros también como cristianos. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los estresores más importantes que tiene la humanidad, uno de los agentes que más estresan al ser humano en su totalidad, es el concepto de guerra. Y pandemia y cuarentena generan a la mente humana esta sensación de guerra donde el término más importante para pensar la guerra es la muerte, y la muerte a su vez es uno de los estresores, o es el mecanismo más influyente en el cambio de conductas y en la posibilidad de enfermarnos. ¿Podemos hablar de enfermedades del miedo? Enfermarnos de miedo implica enfermarnos y llevarnos a entidades como las fobias y los ataques de pánicos y las crisis de ansiedad, que es lo que más nos consultan en este momento. Y a nivel de lo físico, por supuesto que esto va a hacer que ese miedo genere cuestiones químicas en mi cuerpo al punto de enfermarme físicamente. Pero sin llegar a esos extremos de la enfermedad física ni de las enfermedades mentales importantes, como nombré antes, la fobia, el ataque de pánico y la crisis de ansiedad, en el medio hay un sinfín de cuestiones que liberan el hecho de estar con miedo permanente. ¿Qué ocasiona el miedo en nosotros internamente? El miedo es algo que si yo lo sostengo por mucho tiempo, dejo de sentirlo como miedo, pero empiezan a manifestarse en mí cambios de conducta, desde las agresiones más hacia el exterior, agresiones a terceros, hacia la agresión propia, a la búsqueda de la salida de esa sensación de ansiedad que genera el miedo a la muerte, y entonces en la caída de un montón de cosas y de conductas adictivas que van desde las drogas y el alcohol en la gente en general, pero también a conductas adictivas aparentemente más sanas, como pueden ser adicionar a la comida y a otras cuestiones. Por supuesto que esto hace que caigamos en depresión muchas veces y también en ansiedad. Y esto nos provoca un desazón, un desgano, y nos cuestiona, nos hace pregunta todo el tiempo acerca de por qué sentimos miedo, a nosotros los psicólogos sobre todo. ¿Por qué los seres humanos, por qué sentimos miedo? Y ahí encontramos que para la ciencia el miedo va a ser siempre miedo a la muerte. No va a dar explicación de eso. La ciencia ya a nivel del campo psicológico va a decir que bueno, como la muerte no es algo de lo que podemos dar cuenta, porque yo puedo decir cualquier palabra y a la mente le va a venir un significado. Si yo digo mesa, todos los que me están escuchando saben lo que es una mesa en mi idioma, en este idioma. Si digo silla, entienden que mesa no es silla, y que silla no es puerta, y que puerta no es libro, y que es cada cosa. Me viene la imagen unida al sonido de la palabra. Pero si yo digo muerte, no hay imagen, dice la psicología tradicional. Digo muerte, lo único que me viene puede ser alguna idea, pero no sabemos qué es. Y la ciencia lo va a dejar ahí. Como no sabemos qué es, la mente humana ante estas cuestiones, cuando se enfrenta a algo que tiene que ver con la muerte, le genera se disparan un montón de cosas, entre ellas la fobia, todo lo que nombramos antes, pero lo deja ahí. No tiene nada más para decir y dice, bueno, lo que hay que hacer es trabajar estos temas, que las personas hablen mucho de esto y nada más. Pero nosotros tenemos algo más para decir, porque la ciencia no puede dar cuenta de dónde viene el miedo, ni sabe a dónde va. Sabe que es un mecanismo de defensa, porque gracias a que tengo miedo miro para los costados cuando voy a cruzar una calle.
por miedo a morir. Y que uno todo el tiempo está haciendo cosas para no morirse. Y todo, aunque parezca mentira, inclusive, porque muerte está relacionado con dolor, con no ser, y eso lo deja, la ciencia lo deja parado ahí y no va a dar cuenta de nada más. Pero tal vez nosotros podemos dar un paso más y decir que muerte tiene que ver con esa sensación primaria que sintió la raza humana allí por el Edén en Adán, cuando escucha la voz de Dios después de haber pecado, y lo primero que siente es miedo. Y lo dice allí en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 10 va a decir esto justamente, ¿no? Oí tu voz, dijo el hombre en el huerto, y tuve miedo. La primera cosa negativa que siente el ser humano es miedo. Y es extraño porque sintió miedo de una voz conocida. Y es lo que nos está pasando en esta pandemia. Todo lo que nos rodea es conocido y sin embargo todo nos da miedo, porque por ahí vamos a comprar el pan y la panadería es la panadería de siempre y la panadera o la persona que me vende el pan es la persona de siempre, pero ahora eso conocido se tornó con posibilidad de generar muerte, porque es otro humano, me puede contagiar, y entonces aparece esto conocido que aparece como que me genera cuestiones que tienen que ver con el temor y el miedo, y entonces todo lo que me rodea, que era familiar, así como la voz de Dios en el Edén, pasa a ser hoy un factor de miedo, porque cualquier cosa puede generar muerte. ¿Puede estar relacionado de alguna manera la desesperación con el miedo? ¿Hay ahí alguna relación? Y ante la muerte, el ser humano se desespera, y esta palabra es muy importante, porque la desesperación tiene que ver con la forma más común de llamarla a la depresión. Y yo creo que nosotros tenemos algo muy importante para decir, y es que si bien sabemos que el miedo viene de haber desobedecido a Dios, y de que a partir de ahí cualquier cuestión genera muerte, y la muerte, al no saber lo que es, porque de allí no podemos volver a contar a nadie cómo es, la muerte, ese volver a la nada, esa sensación de vacío que genera la idea de muerte, genera un estrés terrible, y ante esto lo único que nos queda por decir es que nosotros tenemos un mensaje muy importante para dar. ¿Nos podría dar, Daniel, y aprovechamos a agradecerle por todo su tiempo, algún consejo para enfrentar el miedo en estos momentos, en este tiempo de cuarentena, de pandemia? Y es que aquellas personas que sostengan su esperanza en que esto va a terminar, y que detrás de todo esto hay un propósito, y que detrás de todo esto está Dios, y sostengamos la esperanza de un mundo mejor, por supuesto que la depresión decae. No estoy diciendo que no tengamos que tener cuidado, no estoy diciendo que no importa, si somos personas de fe tenemos que salir a la calle, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que puedo vivir tranquilo en mi casa, observando todas las cosas que tengo que observar, lavarme las manos, usar barbijo si salgo, la distancia social, observar todo lo que tengo que observar para conservarme bien, y no solo que no me contagien, sino yo tal vez no contagiar a nadie, cuidar al otro al cuidarme, pero viviendo sabiendo que puedo confiar en alguien que es un ser superior, que es mi Dios, en el cual por más que yo le tenga miedo a la muerte, mi vida está escondida en Él, y eso hace que estos momentos donde el ataque exterior de todo lo que veo que es familiar me genera muerte. Mas si prendo la tele me dicen que murieron tantas personas, y tal vez me entero que en mi barrio a fulano o a mengano lo internaron y que no se sabe nada. Todas estas cuestiones que parecen una guerra, y que la guerra es el estresor más grande, tal vez tenga que enfrentarlas, y este es un buen momento para practicar la fe y la esperanza en Dios, que es el que me sostiene todos los días, sabiendo que nada me va a pasar que Él no decida, y que Él no permita, y que generalmente, y que siempre va a ser para mi bien. No sé, tal vez
pensarlo así es poco. En pocos minutos hablarles de la muerte y decirles que la muerte es el estresor más importante, pero la esperanza y la fe es la vacuna más importante que tenemos para el miedo. No para el coronavirus, no para el COVID-19. No hay vacuna aún, pero tengo una vacuna contra la desesperanza, la depresión, la ansiedad, esta sensación de muerte que me envuelve, que es confiar en un Dios que tiene todo en sus manos. Pero no solo decirlo, hay que aprender a vivirlo. Y ese es mi mensaje para este momento de tanto miedo que nos envuelve. Que Dios los bendiga. Le agradecemos a Daniel una vez más por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias por su tiempo, por su mirada profesional como alguien del ámbito de la psicología. Así que, muchachos, voy con ustedes, ya me vuelvo a conectar ahí. Qué tema, ¿verdad? El tema del miedo, el tema de lo que representa, las cuestiones que involucra el miedo. De paso, Dani, ¿nos comentás un poquito allí cuál es tu miedo, un poquito, si es que hay, por ahí no tenés miedo a nada, no sé? Yo esperaba que te olvidaras de preguntarme, ¿verdad? Porque medio estamos jugando, Juan tiene miedo o tenía miedo a las tormentas, vos un poquito a que te persiguieran, que te hicieran daño. Son miedos quizás de la niñez que perduran todavía. Cuando somos grandes, los miedos son más sofisticados y más difíciles de confesar. Díganme que no. No, o sea, no sé si podemos saber, de paso yo puse aquí en el chat también, ¿de qué tenés miedo? Como para que nuestros amigos empiecen a escribir y nos cuenten de sus miedos. Yo quizá de chico siempre me sentía muy inseguro en la oscuridad. ¿Vieron que evité decir tener miedo? Hasta el día de hoy quizá no es el momento más cómodo para mí tener que entrar en un lugar totalmente oscuro y desconocido. No es lo que más me gusta. Mirá cómo lo maquillo para decir que tengo miedo. Porque los miedos son difíciles de confesar. Pero hay algo interesante, Dani, y estoy sumamente impresionado. Iba mirando rápidamente algunos de los mensajes del chat y seguro se me han pasado varios porque tenemos más de 160 personas en Facebook, tenemos arriba de 30 en YouTube, ¿no? Así que imagínense, estamos ahí en los 200 conectados y no pude ver todos los mensajes que han llovido, pero miedo a las tormentas, a la violencia, a las alturas, al mar, a la soledad, a volar en avión, que puede estar ahí vinculado con las alturas, a enfermarme. Y alguien decía, y ahora cada vez que me duele la garganta ya pienso lo peor y me asusta. Me da miedo todo lo que no puedo controlar. Y esta definición me llamó mucho la atención. Generalmente los miedos tienen que ver con cosas ajenas a nosotros, que escapan. Que le pase algo a mi familia, a equivocarme, el miedo, dice, varios colocaron allí, el miedo me paraliza, miedo al fracaso, etcétera, ¿no? Entonces, realmente esto nos ayuda a darnos cuenta, y cuando uno lee que los otros también tienen miedo, uno dice, bueno, esto es algo normal. El problema es cuando el miedo por ahí se pasa de la raya, como decía allí Daniel en la entrevista, ¿no? Y eso pasa a ser enfermedad. Juan, yo sé que vos tenés allí algunos puntos, ¿no? Unos 8 puntos allí para hablar un poquito acerca de los miedos, quizás profundizando esto que la gente nos escribía acá, nuestros amigos. Sí, Gary. Javier David López dice: lo que más me asusta es llegar a ser viejo y ser inútil, ¿no? A la vejez. Por ahí, en esa misma línea, ya voy a mencionar los puntos que tengo, muchachos, pero yo he pensado algunas veces, ¿no? Llegar a ser viejo y mirar para atrás en la vida y decir, bueno, no pude ser completamente feliz, o no, o cómo desperdicié tanto tiempo, ¿no? Ese puede ser un miedo bastante recurrente.
Antes de mencionarte estos temas o estos puntos que hemos anotado aquí, reconociendo nuestros miedos, los miedos más comunes de todos nosotros, yo les recomiendo que nuevamente vean la entrevista de Daniel Carrizo. Yo la miré ahora por segunda vez atentamente, no tiene desperdicio. Compártanla por la entrevista. Daniel es una persona muy preparada y también muy confiada en Dios, ¿no? Voy a mi tema antes que me vaya con mucho tiempo, ¿no? El mío, o los míos más recurrentes, en primer lugar, a la muerte, ¿no? Parece que las personas les da miedo, nos da miedo, ¿no? Daniel centró y dice, el miedo más difícil es el miedo a la muerte, a desaparecer, a dejar de existir, ¿no es cierto? Otro de los miedos más comunes, ¿no? O en segundo lugar, podríamos decir así, a la soledad, ¿no? ¿Quién de los que está ahí al otro lado acompañándonos no se ha sentido solo? Y no, a veces es un miedo aterrador, ¿no es cierto? Sentirse solo, y a veces nos podemos sentir así, aún rodeado de mucha gente, ¿no? A la enfermedad, ¿no? El tener enfermedades que no tengan cura o que nos dejen en cama dependiendo de otros es uno de los mayores temores que podemos tener las personas. Cuarto, la pérdida de un ser querido. El perder a alguien que amamos y que es importante para nosotros es uno de los mayores temores. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Fíjense cómo todo lo que nos rodea, perder la salud, perder un ser querido, perder la vida, ¿no? Perder la compañía, la amistad, volvernos solos. El miedo, en quinto lugar, este es un miedo complicado porque es el miedo a enamorarse. Tal vez no sea el miedo a enamorarse, sino el miedo al rechazo de la persona que uno, de la cual se enamora, ¿no? El miedo al futuro, ¿no? El no saber qué nos depara el destino y la vida, el no saber si mañana voy a lograr lo que quiero, el no saber si todo lo que he soñado será realidad, es un miedo muy recurrente entre nosotros los seres humanos, ¿cierto? Pero qué bueno es hablar de estos temas porque así nos damos cuenta y al sincerarnos vemos algunos consejitos, ¿verdad? No nos sentimos solos, sabemos que todos llevamos más o menos la misma carga y buscamos juntos una solución. Miedo número 7, a fracasar. Y por último, el octavo, el miedo al cambio, ¿no? Nos acostumbramos a un lugar, ¿no es cierto? Y todo lo que nos genera algún cambio, una experiencia nueva, nos genera algún miedo. Así que rápidamente, seguramente los amigos que nos escucharon se identificaron entre estos 8 puntos, no son los únicos, porque los que nos están comentando ustedes son específicos, y cada uno tiene su miedo, pero estos 8 son puntos de encuentro en los cuales alguna vez seguramente nos vamos a encontrar, ¿no es cierto? Nos vamos a sentir con miedo al futuro, a la soledad, a la muerte, a la enfermedad, a perder a algún ser querido, a ser rechazado. Y bueno, esta es la temática actual, ¿no es cierto? Este es el problema, por eso el tema de hoy es tan relevante, Gary. Sin lugar a dudas, y siguen llegando un montón de mensajes. Alguien puso miedo a llegar tarde y vincula que es algo que de una experiencia de pequeño, de pequeña. Otros han puesto varios, ¿sí? Miedo a sufrir o al dolor, pero que está más vinculado al sufrimiento, ¿no? ¿Quién de nosotros desea por naturaleza sufrir? De paso, con esto voy contando, el tema de mañana va a estar vinculado a esto, al dolor, al sufrimiento, qué hacemos, cómo lo enfrentamos. Así que no se pierdan, inviten, mañana vamos a estar hablando de este tema. Pero, a ver, hasta acá hemos enumerado, hemos descrito, hemos visto que el miedo afecta físicamente, ¿no? La enfermedad y demás. Emocionalmente, habían hablado ahí de enamorarse o a ser rechazado por la familia, por los amigos. Miedo social a quedar solo, ¿no? Varios también colocaron, aterro quedarme solo, que no estar rodeado de mis afectos. Miedo a la muerte, ¿no? Y todo lo que acarrea, por ahí vinculado al tema de ayer, a no ser perdonado, ¿no? Vinculado a lo espiritual también. Entonces, qué interesante cómo el miedo pareciera que es, allí las raíces van por todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar el miedo, ¿no? ¿Qué actitud mental, de qué manera lo podemos decir? Bueno, miedo, no te tengo tanto miedo, ¿no? Y vamos para adelante. Dani, ¿tenés algo para contarnos en relación a esto?
Sí, en realidad es más fácil explicarlo que vivirlo, sobre todo porque los miedos son emociones. El miedo, vos no lo razonás al miedo. Vas a encontrarte con personas que les queda claro que eso no debería ser, etcétera, etcétera. Pero discúlpame, no lo puedo evitar, es más fuerte que yo. La realidad es que el miedo tiene una raíz, y esa raíz es que yo valoro como algo negativo ese hecho o esa circunstancia que me produce miedo. Yo una vez, voy a utilizar un poquito el ejemplo de Juan, yo una vez tuve una granizada que me tiró el techo de mi casa y eso me generó, cuando era niño, una situación de mucha inseguridad. Yo eso lo valoro como algo negativo y me produce miedo. Pero entonces, aquí es donde yo tengo que abordarlo de la siguiente manera, preguntarme, ¿por qué este hecho, esta circunstancia, lo valoro como negativo, creando en mí ese estado de preocupación? En otras palabras, ¿por qué le tengo miedo a esto? ¿Qué es lo peor que me puede pasar si sucede esto? A ver, efectivamente, ¿por qué? Hagamos una lista y por allí te vas a encontrar que no era miedo realmente a eso a lo que le tenías, sino quizá a otras cosas. Me llamó la atención lo que decía el licenciado Carrizo cuando él decía que el miedo lo dejas de percibir como miedo después de un tiempo. ¿Cuántos comportamientos hay que no podemos explicar en las personas o en nosotros mismos que de fondo tienen un tema de miedo? A veces evadimos situaciones, nos comportamos de tal o cual manera, o nos molestan muy particularmente ciertas cosas, o nos ponemos muy agresivos con ciertas cosas, y en el fondo, sin que lo reconozcamos, está el miedo. A veces porque no lo reconocemos, a veces porque no queremos reconocerlo. ¿Está bien? No nos gusta reconocer que tenemos ese miedo. Así que, para sacar eso, me tengo que preguntar entonces, ¿por qué veo esto como negativo? ¿Por qué me produce temor? ¿Dónde está la raíz? Ahora bien, ¿qué pasa si en vez de preocuparme por esa cosa a la que le tengo miedo, paso a ocuparme de esa cosa, a ser proactivo? ¿Qué diferencia marcaría en mi estado emocional ocuparme de esta situación en vez de preocuparme? Dani, hay una frase en relación a esto que a mí me gusta mucho, ¿no? Que está con eso que vos estás diciendo. Si lo que te preocupa tiene solución, ¿por qué te preocupa? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupa? Es muy interesante porque esto nos ayuda también a la hora de enfrentar estas circunstancias, ¿no? Perdón que te interrumpí, pero esa frase a mí me ha quedado grabada. Si el proverbio chino dice, todo problema tiene solución, entonces, si no tiene solución, no te preocupes, no es un problema, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué diferencia se produciría en mi vida si yo en vez de estar miedoso, paralizado por el miedo, paso a ocuparme de eso que me produce miedo para enfrentarlo, para razonarlo, para buscar la manera de que eso ya no sea un elemento de agresión en mi vida? Y entonces, ¿qué cambios concretos podés hacer para pasar del plano de la preocupación al plano de la ocupación? ¿Qué tendrías que hacer? Yo creo que es importante que nosotros nos ocupemos de tratar de razonar, incluso si el miedo me vence, si el miedo me paraliza, si el miedo no lo estoy pudiendo manejar, entonces necesito ayuda. Y ahí voy a necesitar ayuda de un profesional de la psicología que me ayude a encontrar herramientas para abordar mis miedos, abordar mis temores y de esa manera poder controlarlos, poder vencerlos, poder tener de esa manera una vida más pacífica, más plena, ¿no es cierto? Sí, pero vuelvo un poquito con lo mismo, todos tenemos miedos, ¿no? Y claramente en el chat y lo que nosotros mismos hemos estado contando. El problema es cuando ese miedo llega a un punto, ¿no? Como vos decías, que ya no sé, quedo petrificado y mi vida, eso me lleva a otra enfermedad, empiezo a sufrir depresión, ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí, claramente necesito. Ahora, tener miedo es natural,
y hay un montón de herramientas como estos tips que vos estás dando, Dani, que nos ayudan a decir, ok, los miedos están, existen, van a seguir estando. Ahora tengo herramientas para enfrentarlos. Correcto, correcto, es así. Yo conozco una persona que en este momento incluso es posible que esté presenciando esta transmisión, que ha pasado por situaciones que le han producido mucho miedo en los últimos días. Y se está ocupando de eso, se está ocupando. En el caso de ella, a través de una terapia espiritual, de oración, de estudio de la palabra de Dios, que la está llevando a ir venciendo paulatinamente sus temores. Así que tengo que dejar de preocuparme para pasar a ocuparme y usar aquellas herramientas que tengo a mano para enfrentar mis miedos, ¿verdad? Claramente. David, por ahí, en relación a esto que venimos charlando, Dani recién mencionaba, de paso, estamos leyendo allí los comentarios, realmente nos encanta ver cómo están participando. Varios están poniendo, tenemos que ocuparnos, ¿no? Tenemos que avanzar, no nos quedemos allí. Mucho miedo a perder a alguien querido. Allí nuestros amigos también de YouTube, dice, cuando me pasa algo, nos decía allí María, intento encomendarme en las manos de Dios. Y creo que, David, vos querías hablar algo en relación a esto, que es una herramienta más que tenemos. Bien, muchas gracias también Daniel y Gary por lo que han compartido, que me da el pie para poder argumentar una idea más que creo debe ser la parte básica o central del programa de hoy. Siendo que el miedo, ¿verdad?, está, como hemos visto hasta aquí, está constitutivo en la experiencia humana desde el mismo comienzo, porque ahí Daniel Carrizo también, cuando lo escuchábamos mencionar, creo que hace una mención del comienzo, cuando comienza esto del miedo en la experiencia humana. Y a partir de allí, a lo largo de la historia, nosotros encontramos a personajes que han experimentado el miedo como lo tenés vos y como lo tengo yo. Entonces, él también hablaba un poquito acerca de un antídoto. Nosotros como cristianos por allí tenemos un antídoto, tenemos una vacuna que nos puede ayudar a enfrentar el miedo. No digo superarlo, pero por lo menos enfrentarlo y saber de que tenemos a alguien que nos puede ayudar. Todas estas noches nosotros estuvimos haciendo mención de algunos aspectos bíblicos, pero yo quisiera compartir con ustedes, muchachos, si ustedes me permiten, un Salmos. Yo tengo aquí una Biblia y quisiera compartir un Salmos que es el Salmo 123, que es uno de los tips o de los puntos que nos hablan acerca de cómo podemos enfrentar el miedo. El Salmo 123, especialmente el versículo 1, nos habla acerca de focalizar la mirada en algo que realmente vale la pena, dice el versículo así. A ti alcé mis ojos, el salmista, ¿verdad? Habla, a ti que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos miran las manos de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así mirarán nuestros ojos a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Es decir, uno de los puntos principales para poder enfrentar el miedo es focalizar la mirada en Dios. Focalizar nuestra mirada en Jehová, dice acá, en Dios, que es la fortaleza de nuestra vida. Otro pasaje que se me viene a la mente es el famosísimo Salmo 23, que habla sobre esto, ¿verdad? Dice, aunque ande, recién hablábamos, ¿verdad?, del temor a la muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. O sea, sentir la presencia de Dios en la vida, sentir que Dios está al control de las cosas, es uno de los grandes antídotos contra el miedo, porque nos van a ayudar a encarar cualquier tipo de miedo desde otra perspectiva. Es una experiencia de vida, es una experiencia humana que todos nosotros lo podemos experimentar a partir de reconocer cuál es nuestro tipo de miedo, qué tipo de miedo tengo,
y también poder clamar a ese Dios, porque podemos hacerlo, desde el lugar donde me encuentre, desde el lugar donde pueda llegar a enfrentar el miedo, yo puedo clamar, puedo decirle, Señor, acá estoy, tengo miedo a esto, tengo miedo al fracaso, tengo miedo al cambio, tengo miedo a la persecución, ayúdame a poder enfrentar este miedo, porque la verdad no lo puedo hacer solo. Entonces, cuando yo agarro el mando de mi vida a partir de eso, de sentir la presencia de Dios, las cosas se pueden ir enfrentando, o el miedo se puede ir enfrentando de una manera totalmente diferente. Entonces, el mensaje que te quiero dejar aquí es el siguiente. ¿Ya has probado enfrentar el miedo de esta manera? ¿Ya has sentido el miedo? Evidentemente sí, acá en el chat nosotros encontramos que hay diferentes tipos de miedo. ¿Ya intentaste probar enfrentar el miedo con este antídoto, con esta vacuna? Si no lo hiciste, te aconsejo que lo puedas hacer, ¿sí? Que no vas a perder nada, al contrario, te va a ayudar a que puedas enfrentar y encarar el miedo desde otro punto de vista, y va a ser para bien de tu vida y de los demás. De paso, David, yo no sé a los compañeros, ahí veo, Dani, que querías también comentar algo, pero a mí me hace mucho bien la buena música cuando tengo miedo. Mi mamá, cuando yo tenía miedo de chico, muchas veces me cantaba, ¿eh? Y algo de eso vamos a charlar ahora. Dani. Sí, yo canto mucho. Cuando estoy bajoneado o en algún momento especial canto. Por supuesto que no canto lindo, pero como canto solo no pasa nada. ¿Sabes qué? Quería comentar aquí que Karina, que está mirándonos con Fernando, ella citó Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Ese pasaje muchos lo conocen y también se suma a esto que dice David, que me parece excelente, y con lo que dijo David está todo el programa allí. Probá, ¿no es cierto? Probá de encomendar tus temores a Dios. Así Muchachos, es. sí, quería mencionar algo que lo tengo acá, no lo tengo que decir, porque me parece que es algo muy que puede servirnos, que a mí me sirve, ¿no? Después de escuchar lo que decía David, lo que dice la Biblia, me acordaba de David, ¿no? Cuando se iba a enfrentar a Goliat, y él cuando estaba en ese proceso, él decía, yo una vez peleé con un oso y lo vencí, peleé con un león y lo vencí, ¿no? Y dice de las victorias, ¿no es cierto?, de las obras del Señor tendré memoria. Entonces, algo que a mí me ayuda, y que tal vez le ayude a ustedes, es recordar que cómo alguna vez pudimos superar una situación que nos parecía imposible. Seguramente en el pasado nos enfrentamos a situaciones que nos causaron mucho miedo, una muralla, ¿no? Esto no lo voy a superar, ¿no? Esto, y ahora sí, ya se terminó. Pero que con la ayuda de Dios, ¿no es cierto?, se pudo. Entonces, si por ahí hoy estamos enfrentando una situación de mucho miedo, recordar que Dios también nos libró en el pasado. De hecho, en la Biblia hay oraciones muy lindas, dice cuántas veces Dios nos libró, ¿no es cierto? Que esto nos va a ayudar a no desesperarnos, porque el miedo nos paraliza y no tiene por qué ser así, porque como nos decía Daniel, nosotros como cristianos tenemos otra opción. Dios es superior, ¿no es cierto? Y no tenemos nada que temer al futuro, a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha conducido en el pasado. Y hasta aquí nos ha ayudado, ¿verdad? Hasta aquí nos ha cuidado. Sí, de paso, la Biblia, ya que hoy hemos abierto un poquito más este concepto, está llena de promesas, y muchas de las promesas tienen que ver con que no estamos solos, ¿no? Allí y varios amigos han ido colocando estas promesas que a ellos les gustan, que les hacen bien, entonces, qué lindo es saber eso, que cuando yo ya no sé qué hacer, tenemos a alguien que todavía tiene mucho por hacer. Y de esto se trata, y vi un mensaje allí de Samuel que decía, miedo vamos a tener, pero lo que tiene que ser más grande que el miedo es la fe. Y de esto se trata, vamos a recibir un saludo muy especial de un músico que está en Paraguay y que además nos regala
una canción. Así que nos preparamos para poder escucharlo en este momento con un mensaje especial para todos nuestros amigos aquí de Vivir Positivamente. Agradecerles por la invitación a los hermanos de Varela y también al pastor Juan Oliveira. Quiero decirles que es muy importante el tema que están tratando, sobre todo en estos tiempos que tenemos miedo de todo, incertidumbre por el mañana, por el futuro, no sabemos qué va a pasar. Pero para eso la palabra de Dios tiene muchas respuestas. Y gracias porque Dios se anticipó a todos los tiempos. Que podamos tener fe en Dios y en su palabra. Y por eso también quiero cantarte y regalarte esta canción que habla acerca de la fe. La fe vence el miedo, rompe barreras y te ayuda a continuar a pesar de los obstáculos. La canción se titula Antes debes creer. Y espero que te ayude a vencer todos tus miedos. En el nombre de Jesús. Mojar los pies para que un milagro veas y tocar sus vestidos para sentir su poder. Es preciso erguir bien alto la espada para que el sacrificio aparezca y esperar un poco más a que la lluvia descienda para atravesar el mar. Tu pie pone en el agua para ir al otro lado. Antes debes creer en él. Dios quiere abrir el mar para ti, mas antes en él debes creer. Es preciso sumergirse una séptima vez y clamar más alto que el mundo para ver la sanidad. Es preciso ver la cruz para tornarse en un nuevo ser y esperar un poco más al regreso de Jesús para atravesar el mar. Tu pie pone en el agua para ir al otro lado. Antes debes creer en él. Dios quiere abrir el mar para ti, mas
sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te bendiga. Realmente, qué mensaje, ¿no? Este mensaje cantado acerca de la fe, quizás ese antídoto contra el miedo, el saber que hay alguien en quien puedo confiar, que no me va a abandonar, que va a estar ahí para mí a cada momento. No sé, muchachos, quizás podemos hacer un toquecito cada uno, alguna idea más que quisiéramos enfatizar, algún consejo práctico, algo para nuestros amigos, que hemos sido más de 200 prácticamente todo este rato, tanto en Facebook como en YouTube, y agradecemos a cada uno, pero quizás alguna idea, no sé si quedó algo en el tintero, que no nos quedemos con ganas de decirlo, ¿no? Aquello que ignoramos a veces produce miedo, el miedo a lo desconocido. Conocer me libera del miedo. Y yo creo que es importante conocer la palabra de Dios, y lo que vos tenés para ofrecer, Gary, allí, creo que es también un complemento ideal para comenzar a vencer los temores. Así es, acá tengo, y como cada noche lo voy a seguir mostrando, porque ustedes no se dan una idea lo bien que me ha hecho a mí. Sería muy egoísta de mi parte quedármelo solo para mí, y por eso te invito, si todavía no has participado, no has hecho este curso gratuito, ayer Juan me ayudaba a no olvidarme, es gratis, te lo podemos hacer llegar en formato digital, después que pase esta situación, ¿por qué no en formato físico, en papel? Curso bíblico temático La Fe de Jesús, donde estos temas, uno de los temas justamente es el antídoto contra el miedo. Y este antídoto que se llama fe, que se llama confianza, que se llama creer. Así que si alguno de ustedes no lo ha hecho y le encantaría recibirlo, varios ya nos han escrito el día lunes, ayer, escribimos acá en los comentarios, quiero el curso, quiero el estudio. Nosotros tenemos todo un equipo trabajando para contactarlos, para hablar con ustedes, y así podemos entrar en contacto con cada uno de ustedes. Quiero el curso, creo que eso va a ser un cambio para poder enfrentar el miedo con mejores y más herramientas, conociendo, como decía Daniel recién, al Señor, a Dios, que Él está allí. Y una de las maneras más asombrosas es a través de la Biblia, ¿no? Así que realmente recomendamos este curso. A mí no me gustaría que cerremos sin antes pedirle a Dios, ¿no? que nos ayude a enfrentar el miedo. Dani. Antes de despedirnos con la oración, no podemos dejar de contarle lo que va a pasar mañana. Mañana todos vamos a venir a la emisión con una caja de herramientas. Todos, nosotros y todos los que se van a conectar, van a venir con una caja de herramientas. Si se le olvidan, no se preocupen, van a tener su caja de herramientas mañana. ¿Cómo crecer a pesar del dolor? Crecer a pesar del dolor. No solamente hay que vencer los miedos, la culpa, la ansiedad, etcétera, sino que te queremos decir mañana que es posible que puedas crecer aún en medio del dolor de una situación terrible como la que se está pasando. Mañana, entonces, vamos a tocar ese tema, así que no falles, no faltes, compartilo con tus amigos, porque va a estar muy bueno. Dani, Gary, David. Sí, solamente enfatizar un poquito esto que decía Daniel, ¿no es cierto? El tema de mañana es un tema bisagra. Hasta aquí vinimos hablando de la ansiedad, del miedo, de la culpa. Bueno, mañana vamos a hablar de para adelante, así que va a ser un tema muy hermoso. Aprovechen para prepararse, para participar y compartir. Dejo también un saludo grande y gracias por la compañía. Me despido yo, aunque todavía seguimos un ratito más.
David, ¿nos podrías guiar en esta oración? Y después de la oración tendremos allí a Pauli cerrando nuestro programa. Antes de la oración, si querés participar por el sorteo de la agenda, ¿sí? Que eso pasó medio así muy rápido, poné quiero participar por el sorteo, quiero la agenda. No tenemos una agenda para cada uno, pero sí se portan bien. No, broma. Si nos acompañan mañana vamos a estar ofreciendo algo que todo el que lo quiera lo puede recibir en forma gratuita. Así que no se pierdan mañana. Pero si querés participar por el sorteo de la agenda, colocanos ahí, quiero la agenda. David, nos guías en oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque pudimos disfrutar de una noche entre amigos. Muchísimas gracias por haberte hecho presente y hablarnos acerca de cuál es el verdadero antídoto para poder enfrentar nuestros temores. Muchísimas gracias por tu presencia en nuestra vida. Te pido por favor que acompañes a cada uno de los amigos que se hicieron presentes en esta conexión y que con tu bendición mañana nuevamente podamos estar aquí para seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. 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 Muchas gracias a todos y ahora va Pauli con la última parte de nuestro programa. Gracias a todos. Chau David, chau Dani, chau Juan y nos vemos mañana a las 20 acá. Así que no te despegues, seguí invitando a tus amigos. Lo que pudimos aprender relacionado al miedo y qué linda música también que tanto bien nos hace al corazón. Ya llegó el momento de despedirnos, pero ¿te acuerdas de la frase de ayer? Ahora tenemos para el día de hoy otra frase que también está en la Biblia y quiero compartirla con vos. Dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Espero que esta frase pueda ser una realidad que nos ayude a dormir tranquilos, sin miedo al futuro, porque Dios guía cada uno de nuestros pasos. Nos vemos mañana a las 20 horas por este mismo medio. Te esperamos. No te olvides de invitar a todos tus amigos